gente linda interesada en aprender matemática o necesita de hacerlo. En este video lo que vamos a hacer es corregir algunos ejercicios típicos y destacar los errores típicos, las dificultades típicas de ejercicios de trigonometría, más precisamente de sistema radial de medición de ángulos y de segmentos asociados a las funciones trigonométricas de un ángulo orientado. Vamos a mirar acá en pantalla, tenemos el primer ejercicio en donde es completar una tabla con grados, giros y radianes. Lo que hay que saber acá siempre, para mí, una vez que uno ya practicó el tema, más que fórmulas, es tener muy claro que en radianes pi siempre es equivalente a 180 grados y que están en proporcionalidad directa. Si uno tiene claro esto, casi que saca todo muy rápido. Por ejemplo, en este caso 60 grados es la tercera parte de 180, o sea que es muy rápido también de decir que va a ser la tercera parte de pi, o sea, pi sobre 3. Por ahí, si eso no está tan claro, se puede plantear la proporción, se puede decir la proporción, la regla de 3 simple, como prefieran. A mí me gusta más la proporción porque responde el concepto. Pi es a 180 grados como x que no conozco es a los 60 grados y de acá despejo x, entonces me va a quedar que pi por 60 grados. Es muy bueno verlo este génesis porque acá nos damos cuenta de un detalle que quiero destacar. Sobre los 180 grados, después que despejo, es igual a x. Y acá viene lo que quiero destacar. Acá lo que hay que hacer es dejar a pi, siempre se deja como un múltiplo de pi cuando voy a expresar el ángulo en radianes, y eso lo simplifico como fracción 60 sobre 180. 60 y 60 me da 1, 180 me da 3 y dejo un tercio de pi es igual a x. Como notarán, nunca borre pi. Y es porque voy a expresarlo como justamente, como digo, un múltiplo de pi. No conviene ponerse a hacer 1 por pi dividido 3, que me va a dar un número decimal con infinitos decimales, porque esto tiene infinitos decimales. Y esto también tiene infinitos decimales porque es un número periódico. Entonces me conviene trabajar con fracción, siempre dejar a pi, y en todo caso simplificar las fracciones, que es uno de los detalles que por ahí se equivocaban y ponían el número en decimales, cortado en algún, o redondeado en algunos casos, cortado directamente, truncado en otros, en vez de trabajar con la fracción, que es lo que hay que hacer en el sistema radial. Conviene dejar todos los radianes como un múltiplo pi, un medio pi, un tercio pi, pi sobre 18, como en este caso, está acá en pantalla, también, como verán, están expresados así. Y este caso, por ejemplo, tiene que ser muy rápido. Una vez que uno tiene claro que pi son 180 grados, directamente hace 180 grados, que es pi, dividido 18, y le va a dar 10 grados, y la respuesta es muy rápida acá, 10 grados. Y algo que si ya trabajan, bueno, este mismo recién que era pi sobre 3, si ya han trabajado, tienen que ver que justamente los giros va a ser la mitad del múltiplo de pi. Es decir, si yo tengo un tercio de pi, la respuesta tendría que ser exactamente la mitad de este coeficiente que acompaña pi, es decir, va a ser un sexto de giro. Siempre va a funcionar así que es muy rápido. Por ejemplo, acá el que es, este se puede interpretar como 1 sobre 18 por pi, y entonces lo que voy a completar abajo como giro va a ser 1 sobre 36. Y algo así. Porque siempre un pi, que son 180 grados, es medio giro. Y si un pi es medio giro, ¿sí? Siempre la relación entre pi y los giros es que el pi es medio giro, entonces siempre el múltiplo que va a ser justo el doble. Pero si no plantean obviamente la proporción que tendrían que hacer, dicen un giro 360 grados. Y por ejemplo acá medio giro, y bueno, medio giro me va a dar 180 grados. Entonces acá completo 180 grados, por ejemplo. O si no, al revés, si tenían que completar los giros, ¿ustedes qué van a hacer? Van a decir pi sobre 18, pi sobre 18. No sé a cuánto giro equivale, pero lo que yo sí sé es que 2pi equivale a un giro.
a 360 grados, que es lo mismo. Y pi sobre 18 a x cantidad de giro, que sería la regla de 3 simple. ¿Y qué voy a hacer? Esto por un giro dividido esto. En definitiva, cuando haga eso, fíjense lo que me queda. Que eso es lo importante, por eso le decía es como dividir el número en 2. Ya cuando hago esa cuenta, lo voy a hacer acá arriba porque no tengo lugar. Acá arriba voy a hacer pi sobre 18 dividido 2pi, que esto es lo mismo que escribirlo como multiplicación. En vez de escribir dividido 2pi, pongo por 1 sobre 2pi. Eso transforma la división en multiplicación escribiendo el recíproco del divisor. ¿Y ahora qué va a pasar? Va a pasar siempre esto, que se va a hacer el pi con pi, y en definitiva me va a quedar 1 sobre el doble de lo que está abajo, es decir, la mitad de la fracción, 1 sobre 36. Por eso les decía que siempre funciona igual y siempre desaparece pi, y en realidad lo que me queda es una fracción que es exactamente la mitad de la fracción que tengo arriba. Si una vez que lo hago 2 o 3 veces, ya lo puedo hacer después mentalmente y muy rápido cuando tengo práctica. Bueno, eso sobre el primer ejercicio, eran todos iguales, todas reglas de 3 simple. Y por ahí lo que el consejo es que se trabaje mucho con fracciones y que cuando se va a expresar un radian, siempre se exprese como un múltiplo de pi y no como un número decimal con infinitos decimales que tiene más imprecisión. Acá viene un ejercicio que yo considero muy importante en la parte de trigonometría de segmentos asociados a las funciones trigonométricas de un ángulo orientado. Vamos a prestar atención a qué es. Acá me dice que dibuje en color azul un ángulo, ¿sí? Dice dibujar cuando se pueda todos los ángulos, pero cumple con la condición indicada. Dice el seno es menos 0,6. Bien, lo primero que voy a hacer es ubicar dónde va a ser el menos 0,6. En toda esta zona o en toda esta zona. Porque el seno son ordenadas. Las ordenadas negativas son estas. Entonces yo tengo que saber que lo que vaya a hacer que vaya a dibujar tiene que estar en esta zona. Bien, y hecha esa aclaración lo borramos para que no nos moleste la vista, pero ya sabemos que tiene que estar en esa zona y ahora continúa el trabajo. Y es mayor que pi, ¿sí? Mayor que pi, y bueno, no tendría teniendo problema porque mayor que pi haría así, voy a borrar acá, haría así el ángulo, pero tiene que pasar esta línea que es de los 180 grados, que es pi. O sea que hasta ahora estoy bien porque ya sabía que tenía que estar en esta zona y que sea mayor que pi no me estaría dificultando en nada para que esté en esa zona. Y menor que un giro, bueno, sigue sin dificultarme nada, es decir, en toda esta zona, que es la que puedo utilizar, puedo tener senos negativos. Y bueno, justamente la zona que me manda la condición de que sea mayor que pi, menor que un giro, voy a tomar el color azul y voy a dibujar senos que cumplan con eso. Para que el seno sea 0,6, como el seno es una ordenada, tengo que tener presente que hasta ahí tiene que llegar la medida del segmento asociado. Entonces voy a tener que tener un segmento asociado que mida exactamente 0,6 acá, que es un segmento vertical, que es la medida de ese segmento, que es lo mismo que menos 0,6, y acá también voy a tener un segmento cuya medida va a ser menos 0,6. Entonces los dos ángulos solicitados son ese ángulo que se marca así y el otro ángulo que va acá, que se puede marcar o negativo así o se puede hacer así. Ambos ángulos cumplen, porque la ordenada de este punto, de ese punto que estoy a ver, voy a hacer en rojo, la ordenada de este punto en rojo, de ese punto, uy, no quiere marcarlo por acá, la ordenada de esos puntos rojos son el seno y la ordenada de ese punto se mira ahí. Entonces ese ejercicio tenía una respuesta doble que yo creo que un solo alumno le hizo o ninguno, pero no me acuerdo en este momento. Tenía una respuesta doble para responder todos los ángulos que tienen un seno negativo. Bien. La segunda es otra de las importantes porque es una de las que no hay que responder, aunque en eso por lo general andan bastante bien, aunque a veces se equivocan. Dice que el coseno sea 0,8, es decir, que el coseno sea positivo. Tengo que tener presente que los cosenos positivos son en esta zona. No, perdón, esos son los cosenos negativos. Mil disculpas. Los cosenos positivos están en esta zona porque los cosenos son abscisas y las abscisas son positivas en esa parte. Bien, y me dice que sea mayor de 90 grados, es decir, que venga de acá, que son los 90 grados, para allá, ya estamos en algún problemita. Y me dice que sea menor que 270 grados, que son 3 medios de pi, es decir, que acá.
Imposible, porque menor que eso y mayor que eso me ubica en esta zona, y en esa zona los cosenos son todos negativos, entonces no puedo dibujarlo a responder eso. Bien, entonces ya vimos dos cosas, dos características. Acá tenemos un resultado que se llama doble, que hay que prestarle atención, y acá no tenemos resultado, no tiene solución. Ahora hay otro que me dice que la tangente sea menos 1 y mayor que 3 medio de pi y menor que un giro. Bien, tiene que ser mayor que 3 medio de pi. Acá tenemos un cuarto de pi, medio pi, 3 medio de pi. Así que tiene que estar ubicada acá. Y tiene que ser menor que un giro. Bueno, no me queda otra que esté ubicada ahí porque un giro es solo 360. Tiene que estar ubicada ahí, la tangente tiene que ser igual a menos 1. Bueno, ese no tiene grandes complicaciones. Dice que lo haga cualquier color que no sea ni azul ni lápiz, así que lo podemos hacer de rojo. Para que la tangente sea menos 1, yo tengo que tener presente que el menos 1 está ahí y la tangente es una ordenada, es decir, que tengo que tener un segmento que tenga de largo desde el 0 hasta el menos 1. ¿En dónde se ubica el segmento de la tangente? Siempre acá, sobre las abscisas unitarias, porque es parte de la definición de tangente de un ángulo. Entonces el gráfico que yo tengo que hacer es un gráfico que me determine como tangente ese segmento. Básicamente tengo que hacer un ángulo que haga algo así. Y ese ángulo algo así, justo la ordenada perteneciente al lado término de ese ángulo que tiene abscisa unitaria, no es otra cosa que la medida de este segmento, que es justo menos 1 la medida. Y bueno, ya ahí estaría el dibujo de esa consigna. Vamos a otra consigna. A ver si hay otra consigna interesante acá que nos sirva. Rotular la siguiente situación problemática utilizando 3 lugares decimales más, redondeando y realizando un diagrama dedicado para cada caso. Recuadrar respecto a rotular los cálculos. Bueno, este ejercicio ya es un ejercicio que lo he trabajado en otros videos, así que lo voy a obviar. Voy a mirar este. Este ejercicio tiene algunos errores típicos, los podríamos ver. Calcular la altura h de la torre petrolera y la longitud RW de los tensores, con los cuales, con los datos indicados en el dibujo, no suponer triángulos rectángulos. Bueno, es muy importante esto, que dice de no suponer triángulos rectángulos, que es lo que más se saben equivocar. Lo que a mí me están pidiendo básicamente es que determine la altura de la torre petrolera y la medida de W y la medida de R. En realidad para la altura de la torre petrolera solo necesitaría W. R me lo piden también como consigna, pero es casi igual a la consigna de calcular W, así que solamente nos vamos a concentrar acá en este video a calcular W y H. Para calcular W me fijo que tengo como dato este ángulo, esta medida, y en realidad si tengo dos ángulos de un triángulo, inmediatamente tengo el tercero, porque la suma tiene que dar 180. Entonces me tengo también que este ángulo es 50 grados. Entonces tengo suficiente información para aplicar el teorema del seno y puedo decir que W es al seno de su ángulo opuesto, que es solo 70 grados, el ángulo que se le opone, es el seno de 70 grados, como los 40, que sí los conozco, es el seno de 50 grados. Bueno, de acá sale muy rápido cuánto vale W, bastante sencillo, yo hago la cuenta, son 40 dividido el seno de 50, y a ese resultado lo voy a multiplicar por el seno de 70. Y me va a dar que W mide 49, me pidieron con 3 lugares decimales, coma 0, 6, 7, y como lo que sigue después del 7 es un 2, lo dejo ahí en 7, lo redondeo, y esa sería la medida de W. Con esa medida de W, ahora vamos a usar ese W, este 80, y este ángulo comprendido entre el W y el 80 para usar el teorema del coseno, que no me queda otra que usar el del coseno porque solamente conozco dos lados y el ángulo comprendido entre esos dos lados. Errores típicos de este ejercicio, el más típico es intentar decir que este ángulo es recto, lo cual no es cierto porque no está firmado en el dibujo para nada. Y además me dicen no suponer triángulos rectos, me dicen no suponer ángulos ni triángulos rectángulos, así que no tendría por qué suponerlo. Y otro error es querer usar, es no usar este 80 que estoy conociendo y querer usar otras cosas, que la verdad que no sé por qué, pero lo he visto mucho. Entonces tengo que ubicarme cuáles son los dos lados, es lo más importante. Los dos lados del triángulo que conozco son ese y el ángulo comprendido. Entonces con el teorema del coseno sale
solito que no vale la pena aplicarlo porque no es más que aplicar una fórmula de memoria. Y ahí estaría terminado los pasos de ese ejercicio. Vamos a ver si hay algún otro ejercicio interesante. Me parece que había un ejercicio realmente interesante en este examen. A ver. Bueno, este está bueno. Este está bueno. Es de proporcionalidad directa en realidad. Está bueno. Una correa conecta dos poleas, una de radio 10 centímetros, otra de radio 25 centímetros, 25 centímetros. Si la grande da un giro completo, ¿qué ángulo expresado en grados habrá recorrido la polea pequeña? Bueno, sabemos que este si da un giro completo, por lo menos la grande, sabemos que si da un giro completo va a haber recorrido como grados 360 grados. Eso lo sabemos, como radianes 2pi. Lo que nos preguntan es cuántos grados va a haber recorrido esta más chiquita. Bien. Lo que voy a empezar a pensar, ese punto P, si yo lo muevo, a medida que vaya dando vuelta, el punto P se va a ir moviendo por acá, por acá, por acá, por acá. Lo que es claro es que la distancia que recorra el punto P, cuando dé una vuelta a esta rueda, ¿sí? La distancia que recorra el punto va a ser la misma siempre, es decir, todas las vueltas que dé Q acá, toda la distancia que recorre P acá va a ser la misma distancia que va a recorrer Q, porque Q también, digamos, lo podemos considerar sobre la polea. A ver si me explico mejor porque no me estoy explicando bien, me parece. P va a recorrer una distancia determinada, ¿sí? Y hagamos cuenta, porque acá no me gusta donde está marcado Q, hagamos cuenta que Q está marcado acá. Y Q también se va a mover la misma distancia, si estuviera sobre la polea. Por lo tanto, la polea Q, en definitiva, la distancia que va a recorrer, la distancia que recorrería Q, si la pudiera dejar marcada y fuera una rueda que va rodando, no que está sobre un eje en el lugar, la distancia que va a recorrer D, la chiquita va a ser la misma que va a recorrer la rueda grande, la misma distancia. La cuestión es que la chiquita obviamente va a dar más vueltas para recorrer la misma distancia que la polea más grande. Y eso, bueno, es algo que hay que tener presente. Lo importante es que la distancia que van a recorrer va a ser la misma y si eso es lo que permanece constante, podría sacar la distancia que recorre cuando da una vuelta la rueda más grande. Entonces lo que voy a hacer es calcular la longitud de la rueda más grande haciendo la fórmula de longitud de circunferencia igual a 2pi por el radio, que en este caso son 25, igual a 50 por pi. En definitiva es lo que va a recorrer la circunferencia grande. Va a ser 50 por pi, me va a dar que recorre 157,080, redondeado me queda así. Eso recorre el punto P cuando da una vuelta entera la circunferencia más grande. La circunferencia más chica, al dar una sola vuelta, podría sacar a ver cuánto recorre para saberlo. Entonces hacer la longitud de la circunferencia chiquita es igual a 2 por el radio que es 10 por pi. Esta es la fórmula de longitud de una circunferencia que es 20 por pi, que ya les digo cuánto da. 20 por pi da 62,832. 62,832 centímetros. Bien, centímetros. Esta dio una vuelta, eso sí sabemos. Y esta da una vuelta con esos centímetros. Pero si sabemos que tanto la chica como la grande tienen que recorrer la misma distancia, lo que tendríamos que saber es cuántas vueltas da esta que recorre cada vez que da una vuelta, 62,832. Muy simple, tomo los 157 y lo divido en esos 62,832. Y eso me va a decir cuántas vueltas da, cuántas veces recorre los 62,82 en este trayecto de 157,80. Esa división, cuando la hagan, van a ver que da justo 2,5. Con lo cual, yo ya sé que da 2 vueltas y media la chiquita, cuando la grande da exactamente una vuelta.
Pero si la chiquita da 2,5 vueltas, cada vez que la polea chiquita da un giro, recorre 360 grados. Y si da 2,5 vueltas, lo que voy a tener que hacer para terminar de resolver el problema es hacer 2,5 por los 360 grados. Y eso me va a dar 900 grados, que son los grados que recorre la circunferencia chiquita cuando la otra da una vuelta que recorre 360 grados. Y no es más que eso, es un ejercicio interesante, pero no es más que de proporcionalidad directa en realidad. Parece grave, pero no lo es tanto. Vamos a otro ejercicio de trigonometría. Dibujar un ángulo orientado que mide aproximadamente menos 225 grados y trazar los segmentos asociados a su seno, coseno y tangente. Bien, esa consigna, veamos. Voy a dibujar un ángulo que mide aproximadamente menos 225 grados, menos 180 está ahí. Y menos 225 va a ser de los 180, 45 más, se ve por acá, más o menos. Ahí voy a tener un ángulo entonces que en sentido negativo, por eso el menos, por eso voy en sentido igual a la aguja del reloj, que es sentido negativo, giro en el mismo sentido de la aguja del reloj y ahí tengo más o menos aproximadamente menos los 225 grados. Voy a trazar los segmentos asociados. Con rojo voy a trazar el segmento asociado al seno. Al seno voy a hacerlo con un bordo, no sé qué van diciendo. Seno, que es un segmento vertical. S es el segmento asociado al seno. El segmento asociado al coseno lo voy a trazar con verde, que sería S. Siempre es importante que lleguen ahí a ese punto, ¿no? Bueno, acá yo tengo trazos muy gruesos, pero es importante no quedarnos cortos. De hecho, yo acá me quedo un poco corto, pero culpa del trazo que es demasiado grueso, ahí sería más bien que llegue hasta el punto. Y por último, lo más importante, que lo que más se suelen confundir, la tangente. La tangente no siempre pertenece al lado término del ángulo, y este rojo es el lado término del ángulo. A veces puede pertenecer, lo voy a hacer con otro color, a su semirrecta opuesta. Esta sería la semirrecta opuesta, ¿cierto?, al lado término del ángulo. Bueno, me queda muy chueca. Vamos a decir la mejor. A ver, algo así. Algo así. Y la tangente entonces, lo voy a marcar con un color naranja, va a ser la ordenada de ese punto, porque la tangente dice que es la ordenada del punto perteneciente al lado término del ángulo o a su semirrecta opuesta, que siempre tiene abscisa unitaria, es decir, siempre la tangente va dibujada sobre esta línea, siempre, siempre. Es un error que es como que no lo terminan nunca de aprender. Si es negativa, en todo caso el segmento asociado va a ser este segmento de acá, que es la ordenada de ese punto, es decir, es lo mismo que esta medida, en este caso, ¿sí? Pero siempre la tangente está dibujada sobre esta línea, por eso, pues, en el lado término o en la semirrecta opuesta, porque muchas veces, como esta, me veo obligado a trazarlo sobre la intersección de la semirrecta opuesta con esta línea imaginaria que está acá en las abscisas de 1, y la tangente sería eso.